¿Qué tal, amigos, amigas? Como cada último viernes de mes nos encontramos aquí transmitiendo. Hoy traemos un tema que para mí, pues sin lugar a dudas, es importante que comentemos, tomando como consideración, pues sin lugar a dudas, México y en general la economía global se encuentra atravesando circunstancias pues adversas en cuestiones económicas, financieras y por supuesto en materia de salud. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado y la correlación que esta tiene con la carencia de un Estado democrático. Un Estado democrático, hablando por supuesto en México, ¿de acuerdo? Por lo regular, yo he observado y de lo que he platicado con colegas, con amigos, con familiares, al hablar de democracia, sin lugar a dudas todos nos imaginamos y tenemos el concepto o nos llega a la mente pues lo que son elecciones, el voto, todo lo que tiene que ver con la concurrencia pues electoral, ¿no? Desde lo que es las campañas electorales, de lo que es pues los debates, etcétera. Pero el término de democracia es un concepto jurídico muy amplio, un concepto jurídico que sin lugar a dudas va más allá que simplemente el voto, que simplemente la campaña electoral. ¿Por qué? Porque el concepto jurídico de democracia no es un concepto jurídico indeterminado. ¿Y qué quiero decir con un concepto jurídico determinado? Al hablar de conceptualización, hay un libro que yo les recomiendo, que es La política, la lógica y método de las ciencias sociales, de Giovanni Sartori, que nos habla de la importancia de la conceptualización en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los que nos dedicamos al derecho, los que nos dedicamos a lo que es ya sea derecho fiscal, derecho económico, derecho financiero o las diversas áreas del derecho, la conceptualización depende mucho del contexto, primero, que le imprima la propia ley, o dos, del contexto que se encuentre inserto como parte de la propia legislación. Bien, ahora, dependiendo del concepto que esté impreso o que tenga en su esencia la propia legislación, es el rumbo o el camino que el intérprete le puede dar al propio texto legal, que sin lugar a dudas lo más adecuado y lo correcto pues es que la conceptualización esté plenamente definida como parte de nuestro sistema jurídico, que pues bueno, dentro de lo que es la jurisprudencia se han sentado bases y la Corte ha señalado que pues nuestra legislación y toda nuestra esfera jurídica no es un diccionario, así tal cual lo señala, y bien interesante esta jurisprudencia, porque nos dice la Corte: a ver, las leyes no son diccionario, no tienen que definir concepto por concepto qué se entiende por etcétera, 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 sino dentro de una interpretación, de manera sistémica, de una interpretación teleológica, de cualquier método de interpretación le querramos imprimir a la ley, pues bueno, de ahí es de donde se denotan o se dan los conceptos o la conceptualización a ciertos párrafos, a ciertas letras, a ciertos artículos que no tienen que venir definidos de manera explícita. Más sin embargo, sí es importante que ciertos conceptos vengan definidos, como es el término de democracia. El término democracia, lo que fue en nuestra Constitución de 1910, forma parte literal en nuestra Constitución este concepto de democracia. ¿Por qué? Porque, repito, el término democracia va más allá de simplemente el voto popular, las campañas electorales. Este concepto, ¿dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en el artículo 3 de la Constitución, fracción segunda, inciso A. Ahora, aquí, ¿qué nos dice que se entiende por democracia? Nos dice, vamos a ver, la democracia no será solamente una estructura jurídica,
sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que el término democracia ya es un concepto, o siempre ha sido para efectos legales, un concepto jurídico determinado que no cabe a interpretaciones. Ahora, partiendo de este artículo 3, fracción segunda, inciso A de la Constitución, entendemos, y nos dice de manera literal, que no es solamente una estructura jurídica, sino es un concepto que conforma diferentes garantías de lo que es el gobernado, como es el mejoramiento económico, social y cultural de todo el pueblo, que para efectos del tema que traemos el día de hoy de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial y la carencia o ausencia de un Estado democrático en México, pues vamos a hablar de manera específica de lo que es la obligación del Estado del mejoramiento económico del pueblo y la ausencia de las repercusiones que tiene como parte de una responsabilidad patrimonial y una lesión a los gobernados, ¿de acuerdo? Ahora, partiendo y tomando como premisa, ya quedó definido que este concepto jurídico de democracia está plenamente identificado como el mejoramiento económico del pueblo, por una parte, tenemos que ligarlo y nos tenemos que ver obligados a correlacionarlo pues con el artículo 25 de la propia Constitución, que a mí me encantaría, si es que nos están siguiendo algún abogado constitucionalista, pues nos pudieran aportar y nos pudieran hacer sus amables comentarios respecto a este tema, que es sumamente yo lo considero de relevancia para efectos de la economía nacional, ¿de acuerdo? Ahora, este artículo 25 constitucional que nos hace referencia, señala que corresponde al Estado, es obligación del Estado el desarrollo de la economía de la nación y garantizar el régimen democrático mediante la competitividad. ¿Qué quiere decir este artículo 25? Que entonces el Estado tiene la obligación y por subsecuente el particular, el garante, que en este caso seríamos los mexicanos, tenemos el derecho a recibir por parte del Estado el desarrollo de la economía y la progresividad de un régimen democrático mediante el uso de la competitividad. Ahora, este concepto de competitividad, vuelvo a lo mismo, no es un concepto jurídico indeterminado, porque si habláramos de competitividad y nos fuéramos al diccionario de la Real Academia Española, pues podríamos entrar en una serie de debates, es decir, ¿qué se entiende? Porque por competitividad, ¿qué deberá de hacer el Estado para que haya competitividad? Más sin embargo, este propio artículo 25 constitucional nos señala de manera específica y clara qué se entiende por competitividad y nos dice, se entenderá por competitividad al conjunto de condiciones necesarias que generen un crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación del empleo. ¿Qué quiere decir esta parte? Que entonces es obligación del Estado el promover la inversión y la creación de empleo, ¿de acuerdo? A través de la competitividad. Entonces, tenemos ahí una relación simbiótica entre la obligación del Estado de crear y promover la inversión y por subsecuente la generación del empleo, más no que el Estado genere empleo por sí mismo, porque el Estado, el propio artículo 25 nos hace referencia a que debe de crear las condiciones para la generación de empleos, más no para que el Estado cree o genere lo que es empleo, como pues se señaló en días pasados
en lo que es las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador o la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum, que hablaban de la generación de 1 millón de empleos. Pues yo imagino que si van a generar 1 millón de empleos, pues definitivamente, pues entonces estamos hablando de la contratación de 1 millón de burócratas, porque el Estado no está en condiciones para generar 1 millón de empleos. Sí, tiene que generar las condiciones de inversión que promuevan la generación de empleos. Ahora, aquí parte algo pues, muy interesante, a mi parecer. ¿Por qué? Porque el artículo 25 forma parte de la parte pues, dogmática de la Constitución, es decir, de las garantías que tenemos todos los mexicanos en materia pues, de constitucional. Pero, sin embargo, ¿qué ha señalado como precedente la Suprema Corte? Nos dice, a ver, gobernado, si bien el artículo 25 constitucional hace referencia a que la rectoría de la economía del Estado es una obligación, ¿sí?, del propio Estado, no es tu derecho exigirle mediante el juicio de amparo cree las condiciones a fin de cumplir con los principios relativos a la creación de fuentes de empleo. Entonces entramos ahí en una disyuntiva, sin lugar a dudas. Por una parte, es mi derecho y obligación del Estado promover la inversión y la generación de empleo, pero por la otra la jurisprudencia me señala, no, a ver, es de manera discrecional. El Estado discrecionalmente, a través del Plan Nacional de Desarrollo, tendrá las directrices y marcará las pautas. ¿Para qué? Para la creación de la inversión y por subsecuente la creación de fuentes de empleo. Que pues bueno, de entrada la Suprema Corte en ese aspecto ya nos ató las manos a un poquito, pero ahorita vamos a ver la manera en la cual los mexicanos o todas las empresas que tienen una residencia fiscal o un establecimiento permanente en México pueden reclamar una responsabilidad patrimonial del Estado como parte de su inactividad. ¿Y a qué quiero llegar como parte de señalar que hay una inactividad del Estado? A ver, ya llegamos a la conclusión de que es su obligación del Estado mexicano, la inversión y la generación de empleos. Hay que tomar como parte los indicadores que todos conocemos, o si no los conocemos, los invito a que los investiguemos, entremos a profundidad. ¿Por qué? Porque ahorita, como parte del proceso que nos encontramos y en la nueva realidad, hay que aprender a desaprender, vale la redundancia, porque es lo más importante y lo más difícil del conocimiento, dejar paradigmas y aprender nuevas cosas, rompiendo lo que es el conocimiento habitual, que pues bueno, tendremos que enriquecer nuestro vocabulario con nuevos conceptos, con nuevas circunstancias, como por ejemplo, hay indicador que es el Doing Business del ranking de competitividad, que México ha caído en este ranking de Doing Business o el ranking de competitividad en materia de qué tan fácil es hacer negocios en México o qué tan competitivo es México en comparación con otras naciones. En ambos casos hemos estado cayendo de manera progresiva. Primeramente porque en México para hacer negocios, para poder iniciar un negocio es sumamente difícil, hablando desde hoy en día, en materia fiscal, para obtener la firma electrónica y qué se considera un domicilio fiscal, cuestiones que son muy subjetivas a criterio de la autoridad, porque si bien el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación nos hace referencia a qué se considera el domicilio fiscal, pues nada más nos hace referencia a donde tenga la administración principal el negocio. Mas sin embargo, cuando tenemos alguna visita por parte de las autoridades fiscales en materia de verificación de domicilio, ¿qué nos piden? Pues bueno, de manera muy subjetiva ellos, por ejemplo, una constructora, nos dicen, a ver, si eres una constructora, ¿dónde está tu maquinaria? ¿Dónde está tu herramienta? ¿Dónde está tu equipo? A ver, permíteme, autoridad, pues mi herramienta, mi equipo está en campo, está trabajando, soy constructora, bien. O por la otra parte, soy un prestador de servicios,
mi asiento principal y mi administración principal, ¿en dónde está? Aquí está, en una computadora, no necesito más. Mas sin embargo, como todos que hemos tenido una experiencia en este tipo de verificaciones de domicilio, hemos observado y sabemos que traen un cuestionario muy amplio en cuestión de que si cumple con se ve que hay infraestructura o no hay infraestructura, lo que se ve está relacionado con su actividad económica o no. Cuestiones que salen del concepto de domicilio fiscal como parte del propio Código Fiscal de la Federación, o la obtención de la firma electrónica, que hoy en día obtener la firma electrónica es algo muy complicado, algo que también, por ejemplo, la cancelación de la contraseña para efectos del SAT, una nueva facultad discrecional del fisco, que los invito a revisar mi antiguo video que hablo parte de esta nueva facultad en épocas de COVID de la autoridad fiscal, que pues nos empieza a atar de mano, no nos da contraseñas para entrar a declarar nuestros impuestos, nos cancela certificados de sellos digital, nos niega la obtención de la firma electrónica, nos niega lo que es la inscripción en el registro federal de contribuyentes, y todo esto pues sin lugar a dudas va abonando a de caer en este ranking del Doing Business o en lo que es el ranking de competitividad internacional. ¿Por qué? Porque el ranking de competitividad internacional, pues sin lugar a dudas no puede comparar peras con manzanas, tiene que comparar países en vías de desarrollo o países desarrollados con países desarrollados. No podemos ser comparados México con Canadá, por ejemplo, o Brasil con Estados Unidos de Norteamérica. Entonces tenemos que ser comparados peras con peras y manzanas con manzanas, que sin embargo México, al ser comparado con economías en desarrollo como es India, como es Brasil, hemos estado decayendo, que para efectos del día de hoy, 26 de mayo del 2020, México ya no pinta como parte de las 25 principales economías para poder competitivas para poder hacer negocios. Cabe hacer el comentario, ¿no? El comentario de esta empresa de Constellation Brands en el norte de México, que traía una inversión de 1.500 millones de pesos, que pues a través de lo que fue una consulta pública mal hecha, pues se canceló una obra que ya tenía los permisos, que ya contaba con 500 millones de pesos ya invertidos en infraestructura como parte de una de sus plantas. Fue cancelada y se dejó ir una inversión de 1.500 millones de pesos en detrimento de este artículo 25 constitucional, que nos habla que el Estado tiene la obligación de promover la inversión y, como consecuencia de la inversión, la creación de fuentes de empleo. Ese es uno. Y número dos, tenemos que recordar pues bueno la situación que el día de hoy estamos viviendo como parte de esta empresa de Constellation Brands, sin lugar a dudas. Ahora tenemos el Institute for Management Development Business School de Suiza, que es el que crea este ranking de competitividad. No lo crea ningún tipo de organización de mediana calidad. Estamos hablando de escuelas suizas que crean y realizan análisis de todas las economías, ya sea en desarrollo o en vías de desarrollo. Hay que señalar, sí, el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, han señalado y han hecho análisis muy puntuales y muy profundos en cuanto a lo que respecta cuál es el porcentaje de PIB destinado país por país de América Latina y de lo que es Europa y de los países principalmente azotados por lo que es la pandemia del COVID-19, cuánto es lo que han destinado de su PIB para lo que es, sin lugar a dudas, el mandamiento constitucional de sus respectivos países de la creación de la inversión y la creación de fuentes de empleo. México simplemente ha destinado el 2% de su Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para salvaguardar
este artículo 25 de manera democrática la creación y la promoción de fuentes de empleo a través de la inversión. Bien, que sin lugar a dudas aquí está el punto medular y el punto más importante en la lesión patrimonial del Estado en todas las empresas. Recordemos que el término empresa lo podemos conceptualizar de dos maneras: de manera laboral dentro de la Ley Federal del Trabajo, o como parte fiscal, como parte obviamente del Código Fiscal de la Federación. Ahí el único problema que fiscalmente consideramos empresa, o el Código Fiscal de la Federación considera empresa únicamente a todas las a todos aquellos entes jurídicos que realizan actividades empresariales. Quedan de lado, ¿sí? Y yo ahí sin lugar a dudas pues discrepo un poco, que los profesionistas no se consideren empresas para efectos del Código Fiscal de la Federación al no realizar algún tipo de actividad empresarial. Pero bueno, ahí sin lugar a dudas será un punto de análisis a considerar. Por otra parte, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en materia de las empresas, de que se le ha hecho el señalamiento que no hay un apoyo por parte del Estado en mandamiento de este artículo 25 constitucional a la promoción de la inversión, a la creación de fuentes de empleo, a lo que el señor Andrés Manuel ha señalado de manera muy directa y tajante y literal, que las empresas ni esperen ayuda y que quiebren las que tengan que quebrar. Que a mi parecer y sin lugar a dudas para todo mexicano, el presidente está quebrantando este artículo 25 constitucional, y más que nada el propio Plan Nacional de Desarrollo que él presentó al Congreso para ser autorizado. Se le autorizaron y ahora está siendo en detrimento, y que para efectos lo que es el 24 de mayo de este año 2020, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los lineamientos económicos que conllevará, o la Secretaría de Economía deberá de implementar e implementará para el ejercicio fiscal 2020, tomando en consideración que estamos a mayo de 2020 y apenas se están publicando los lineamientos que la Secretaría de Economía llevará y aplicará para efectos del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en materia de inversión y creación de fuentes de empleo. Estamos hablando de que ya de este sexenio van al día de hoy, mayo 26 de 2020, ya casi, ¿qué estamos hablando? 18, 19 meses perdidos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Economía entonces estaba sobre un camino sin rumbo. A partir de 24 de mayo, pues bueno, ya se publicaron en Diario Oficial de la Federación los lineamientos que deberá llevará la Secretaría de Economía en materia de creación de fuentes de empleo y de la promoción de la inversión. Repito, aquí ya hay nuevamente una lesión patrimonial para los particulares, que ahorita veremos de qué manera pueden ser reclamados como parte de una indemnización. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo viene inserto y es una obligación constitucional por parte del Ejecutivo presentarlo a lo que es el Congreso para ser autorizado. Este Plan Nacional de Desarrollo, ¿para qué es y para qué sirve? Pues bueno, dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Federal señala cómo creará las condiciones favorables para el crecimiento económico y la creación de fuentes de empleo, entre otras. Pero para efectos ahorita de nuestra plática son las cuestiones que nos interesan platicar. Ahora, dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, que pues si queremos buscarlo y leerlo, pues estamos hablando de el primer párrafo, sin lugar a dudas, es primero los pobres, por encima de la ley nada. Ya de entrada los invito a que lo descarguen. Van la primera línea, primero los pobres, de ahí para abajo se ven y se pueden observar todas los conceptos y las medidas que yo sin lugar a dudas
híjole, no sé cómo el Congreso autorizó este Plan Nacional de Desarrollo, porque no se promueve el crecimiento económico y la creación de fuentes de empleo. De entrada, cuando se recibió o lo recibieron los legisladores, tuvieron que haber hecho la observación, ya sea ellos o los asesores con los que cuenten, que había o existía una lesión patrimonial en materia del artículo 25 constitucional, porque no se observaba por dónde se podía promover la inversión y la creación de fuentes de empleo, que para efectos de una consulta que yo presenté dentro del portal de transparencia, me hicieron referencia, me contestaron que la creación de empleos y la promoción de la inversión se está realizando por 3 obras principales del Estado. Número 1, el aeropuerto de Santa Lucía. 2, lo que es la refinería de Dos Bocas. Y 3, el Tren Maya. Esos 3 obras, me contestaron, serán y marcarán la línea para que este artículo 25 constitucional, el gobierno tenga una palomita y pueda decir: yo gobierno estoy promoviendo la inversión indirecta a través de lo que es la reactivación económica mediante la creación de obra pública. Pero que bueno, como bien sabemos, son o la mayoría, no sé, me gustaría conocer su opinión, si tienen el mismo punto de vista para efectos de un Tren Maya, ¿para qué nos va a funcionar? Una refinería, ¿para qué nos va a funcionar? ¿Sí? Considerando de que las economías globales y los países desarrollados ya están hablando y ya hablan sin lugar a dudas de lo que es una transición de lo que es los combustibles fósiles a las energías limpias. Que pues bueno, Rocío Nale, la secretaria Rocío Nale, pues al parecer está perdida porque al hablar de energías limpias ni siquiera tiene idea de qué son los CELS, ¿no? Cuestiones de que este gobierno, al parecer desde la cabeza, y todos los secretarios de Estado, que yo considero que las secretarías de Estado son secretarías Montessori. ¿Por qué? Porque son Montessori, porque ¿dónde están las secretarías? ¿Dónde está la secretaria de Gobernación, la exministra Sánchez Cordero? ¿Dónde está el secretario de Gobernación? La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Dónde está el secretario de Economía? No ha dado ni sus luces el secretario de Economía. El secretario de Salud, ¿dónde está el secretario de Salud? En una pandemia tenemos al subsecretario ahí dando pláticas sobre estadística mal aplicada, sobre indicadores de que nos queremos comparar con Corea del Norte, con cuestiones de materia de pruebas, con Wuhan, con índices de Wuhan, cuando en Wuhan pues hubo una cuarentena extrema y se decretó el estado de derecho y la restricción de las garantías individuales, que aquí en México el artículo 29 es lo que se tuvo que haber promovido, una restricción de las garantías individuales, todos a su casa, nadie sale. Pero pues bueno, como sabemos, el peso político para el señor Andrés Manuel López Obrador sería terrible si ni siquiera puede hacer el cumplimiento de este artículo 25 constitucional en materia de la creación de fuentes de empleo y promover la inversión para la creación de fuentes de empleo, mucho menos va a decretar un artículo 29 constitucional para que el Estado se vaya a una cuarentena extrema, como fue en el caso de Wuhan. Y por subsecuente el subsecretario Gatell hablando de indicadores en materia de estadística, comparándonos con ellos, que él está haciendo, comparando peras con manzanas. Bien, ahora ya hablamos secretario de Gobernación, secretario de Economía, secretario de Salud. ¿Dónde está el secretario de Hacienda? Pues el secretario de Hacienda únicamente ahí anda dando entrevistas en Excelsior, en programas ahí de Spotify, dando entrevistas de cómo es que ha reactivado, qué planes están haciendo para reactivar la economía. Número 1, créditos a la palabra, 25,000 pesos. Número 2, reducción de tasas de interés,
que eso le compete a Banco de México, eso ni siquiera le compete a él como Secretaría de Hacienda. Número 3, el diferimiento de pagos de tarjeta de crédito. Bueno, eso ahí medio le compete a él a través de la CNB, pero sin lugar a dudas es algo que pidieron los bancos y no lo pidieron por buenas personas. Este diferimiento de 3 meses que se le están dando a los deudores de tarjetas de crédito, y los bancos no lo están haciendo por buenas personas, no lo están haciendo por buenas gentes. Lo hicieron, ¿por qué? Porque si caen en una cartera vencida las cuentas, sin lugar a dudas los bancos están obligados a crear reservas sobre el mismo monto de la cartera vencida. Es decir, si yo, Adolfo Vasconcelos, dejé de pagar 100 pesos al banco, bueno, el banco tiene que crear una reserva por otros 100 pesos por si yo me voy y no pago. Pues bueno, las personas que tienen guardadas el dinero en su banco sigan teniendo el respaldo de estos 100 pesos, lo cual le quitaría liquidez al banco y por subsecuente le restringiría el otorgar préstamos y la obtención de intereses, que pues bueno, esto el banco son negocios, jamás lo han hecho por buenas personas, ni nos vayamos con la impresión de que estos 3 meses de gracia fueron que otorgaron los bancos, pues fueron de buena persona, decirlo de otra manera, de una forma amigable, ¿no? Fueron, pues, sin lugar a dudas, fueron con intereses económicos. Es lo único que se jacta el secretario de Hacienda que ha hecho. ¿Dónde está el secretario de Medio Ambiente? ¿Quién sabe? ¿Dónde está el secretario de la Función Pública? Pues bueno, la secretaria de la Función Pública hasta apenas se supo de ella, porque ya sabemos, y sacó Loret de Mola, que tiene ahí un millón con su flamante esposo Hackerman, investigador jurídico de la UNAM, lamentable, ¿verdad? Con un patrimonio que no se puede explicar, porque ellos dicen que no tienen la obligación de explicar, pero pues bueno, entonces ¿para qué existe la declaración esta declaración patrimonial, la declaración de intereses y por supuesto la declaración de impuestos, ¿no? Que pues bueno, las dos primeras acabo de comentar son públicas. La declaración anual de impuestos, pues bueno, esa ya es reservada, pero la de intereses y la patrimonial pues son públicas, se pueden solicitar a través de transparencia. El registro público de la propiedad y comercio, pues cualquiera puede ir al registro público de la propiedad y comercio y preguntar qué tiene, cuántas propiedades tiene, que sin lugar a dudas, pues bueno, cometió un grave error, y es una paradoja que la secretaria de la Función Pública tuviera que abrir una carpeta de investigación en contra de ella misma por actos de corrupción, pero que bueno, como parte de ese punto medular, hay una lesión patrimonial del Estado al recaer en una inactividad para la promoción de la inversión y la creación de fuentes de empleo. Ahora, recordemos, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? No estamos hablando de cualquier entidad, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, ha pronosticado, ¿sí?, de que la economía mexicana hoy a mayo 26 se pronostica que se contraiga en un 10%. ¿Sí? En el peor de los escenarios, Bank of America en abril 2020 pronosticaba que para el 2020 la economía de México se iba a contraer un 16%. Ahora, estamos hablando que ni siquiera llegamos a medio año y ya se está hablando de que el Fondo Monetario Internacional señala una contracción del 10.5%, y todavía ni siquiera llegamos al final de año. Esperemos a ver cómo llegan los indicadores a final de año, a ver si no se llega a la conclusión de lo que Bank of America señaló, de una contracción de la economía del 16%. ¿Sí? Arturo Herrera habla de lo que es el rebote de la economía en forma de palomita. Él muy adoctrinado, sin lugar a dudas, como tiene que ser, como parte de que su secretaría
forma parte del Ejecutivo y pues ya como sabemos, Andrés Manuel López Obrador pues tiene muy castigado ese tema, ¿no? De que aquí todo hay que hablar de que hay prosperidad y el Producto Interno Bruto en base a la felicidad y a la prosperidad, como si fuéramos Bután. En Bután está el Producto Interno Bruto de la felicidad, que el Producto Interno Bruto de la felicidad en Bután lo miden en base a cuántas horas tienen para orar y cuántas horas tienen para meditar. Que pues bueno, ¿para qué meternos en cuestiones tan subjetivas si está el Happiness Index? Este Happiness Index mide pues qué tan felices son los países. ¿Para qué meternos en crear nuevas fuentes, en nuevas cuestiones ideológicas en plena pandemia, cuando la economía, el Fondo Monetario Internacional ya habla de un 10.5% de contracción? El Ejecutivo Federal está más preocupado por el Producto Interno Bruto de la felicidad, cuando, repito, ya tenemos el Happiness Index. Yo los invito a que, si gustan, lo puedan revisar y veamos que México es de los países más felices. Afortunadamente somos muy felices, no obstante, pues somos un país en plena vía de desarrollo, y eso considerando en vías de desarrollo gracias a ¿qué? Al Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1993, un gobierno priista que todo se hablaba de que ese Tratado de Libre Comercio vendría a acabar con la economía, algo que sin lugar a dudas hoy, junio de 2020, estamos rogando para que el 1 de julio que entra en vigor el nuevo TEMEC, los americanos no comiencen una serie de demandas en contra de México por cuestiones comerciales. Es por lo cual, pues bueno, es importante que lo recordemos y lo consideremos como ese Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, vino a impulsar la economía hace menos de 25 años, 20 años, en cuestiones de ser un país en vías de desarrollo. Antes de eso, pues no figurábamos como un país en vías de desarrollo. Por su parte, los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos del 2021, estos precriterios se publicaron o se deben de publicar según la ley de coordinación en abril de cada año. En este caso, en abril 2020 se publicaron los precriterios, es decir, cómo espera la Secretaría de Hacienda que termine el año y empiece el año 2021. Aquí lamentable, yo los invito a que si puedan lo revisen, estos precriterios 2021, que a ver, el Fondo Monetario Internacional habla de una contracción de la economía de un 10.5%, la Secretaría de Hacienda habla del 0.01% o hasta el 3.5%. Algo que, sin lugar a dudas, es diametralmente opuesto, casi el 300% más. Después, estos precriterios 2020-21 hablan de un tipo de cambio de 21 pesos. Cuando hablar del tipo de cambio de 21 pesos, pues sin lugar a dudas el tipo de cambio ya no va a regresar a 21 pesos. El tipo de cambio, dependiendo la entrada en vigor del TEMEC, pues se estabilizará o se irá más para arriba, tomando en consideración pues que para este 2020 el tipo de cambio alcanzó niveles récord de casi los 25 pesos por dólar. Esto que pues como consecuencia muchos le atribuyen a temas macroeconómicos. Sin lugar a dudas tiene mucho que ver temas microeconómicos, porque las políticas monetarias, la política fiscal y la política económica, y para efectos de México la política en materia de hidrocarburos, ha interferido mucho en este tipo de cambio, que la inactividad del Estado dentro de estas políticas, pues sin lugar a dudas dejan la fluctuación. No obstante, es de libre mercado el tipo de cambio, pues se permite una fluctuación que permite una mayor especulación, una mayor salida de dólares y el encarecimiento de la moneda. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de este mismo artículo 25 constitucional? Nos habla de que la ley, nos dice, la ley alentará y protegerá la actividad económica. ¿Cuál ley? En general, toda nuestra esfera jurídica. Este artículo 25 nos dice: toda la ley, toda la esfera y el ecosistema jurídico deberán de promover la actividad económica
para que los particulares provean las condiciones, ahí sí nos dice los particulares, no el Estado, los particulares provean las condiciones para que el sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que haya y exista una certidumbre jurídica para que el inversionista, ya sea extranjero o mexicano, esté en México, haya las condiciones jurídicas necesarias para la creación de la creación de fuentes de empleo, y las fuentes de empleo como consecuencia traigan aparejados el desarrollo. El desarrollo que sin lugar a dudas Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no es importante el desarrollo, ¿no? Que el crecimiento y desarrollo ya no importan, son cosas neoliberales, que hoy en día es el Producto Interno Bruto de la felicidad. Entonces este artículo 25 constitucional, ¿dónde queda? ¿Quién sabe? Vuelvo a lo mismo. Este artículo 25 nos dice la ley alentará y protegerá y promoverá la actividad económica. A ver, el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, al hablar de que las autoridades fiscales podrán presumir, entre otras, que los contribuyentes están cometiendo delitos fiscales, simplemente con la propia presunción, ya hay un quebrantamiento de este propio artículo 25 constitucional, porque el artículo 69b y el 69b ter, porque pues ya estamos hablando de que ahora hay un 69b ter del Código Fiscal de la Federación, desalientan por cualquier lado la presunción de que la autoridad llegue con cualquier contribuyente y le diga: oye, contribuyente, pues yo presumo como que estás haciendo ahí algo extraño, como que pues en tu negocio no veo, que tú dices que eres constructora y no veo que ahí en tu oficina tengas tractores y tengas palas y cemento. Pues para mí como que no te dedicas a eso y estás realizando o simulando operaciones. Entonces como que voy a presumir que estás cometiendo un delito fiscal. Entonces, número uno, hay una violación a este artículo 25 constitucional, porque el 69b no promueve la inversión, al contrario, la despromueve a través de que la autoridad fiscal solamente puede presumir. ¿Qué quiere decir presumir? Imaginarse. La tesis, los precedentes plantean de que ¿por qué existe la presunción en materia legal? Porque parten de un hecho conocido a un hecho desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Parten de atrás para adelante. Dicho de otra manera, pues como yo creo que estás cometiendo un delito, ahora demuéstrame que no lo estás cometiendo. A diferencia de lo que nos señala el artículo 29 de la Constitución. Repito, la Constitución es un parámetro indispensable. El artículo 133 de la Constitución nos habla que es la ley suprema en México. Arriba de la Constitución no puede haber nada. Entonces, este artículo 20 constitucional, apartado A, fracción quinta, ¿qué nos dice? Que todo acusador debe de probarlo. Está obligado a probarlo. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad recae en quien acusa, no recae en quien está lo están acusando. Pero ¿qué es lo que sucede en materia fiscal? En materia fiscal es sentido opuesto. La presunción, primero presumo que estás cometiendo un delito, ahora tú particular, demuéstrame que no se está cometiendo. Aquí hay una doble violación en este artículo 69b. Por una parte, el artículo 25 constitucional en materia de que la esfera jurídica, todas las leyes que forman parte del ecosistema legal de México deben de promover la inversión y la creación de fuentes de empleo para que como consecuencia de manera simbiótica exista un crecimiento democrático, es decir, un crecimiento económico, un crecimiento social y un crecimiento cultural. Más sin embargo, en materia fiscal no existe eso. Y después, 2, este artículo 69b quebranta el propio artículo 20 constitucional en materia de que quien acusa está obligado a probarlo.
Es decir, si alguien me acusa a mí de algún tipo de delito, deberá de probarlo. Yo no deberé de probar mi inocencia, porque si no, imagínense, me acusan de robo y yo estoy obligado a comprobar que no robé, pues bueno, ahí está muy complicado. El quien me acusase de robo, por ejemplo, está obligado a demostrar que yo estoy robando. Y por la otra parte, tenemos este mismo artículo 20, inciso B, fracción primera, o sea, es la primera, la presunción de inocencia. Siempre se presumirá la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Repito, y vuelvo a lo mismo. La presunción en materia fiscal está al revés. La presunción de tu inocencia recae en el acusado. La presunción de desvirtuar que eres inocente recae en el contribuyente. Esto como consecuencia pues desincentiva la inversión, desincentiva el crecimiento y desincentiva la creación de fuentes de empleo, que pues bueno, sin lugar a dudas esto es algo que lesiona el patrimonio de todos los contribuyentes, lesiona el patrimonio de todo aquel ente jurídico que dentro de un horizonte de tiempo se considerará, estará pues como un negocio en marcha, tomando lo que son los conceptos que las normas de información financiera, lo que son los postulados básicos de estas normas, consideran un negocio en marcha, negocio en marcha, sustancia económica y dualidad económica. Bien, que pues bueno, esto abona a lo que es la protección de la actividad económica. Y pues bueno, dentro de estas lesiones patrimoniales, que ya hemos comentado, que está cometiendo el Estado dentro y como parte de su inactividad y de taparse los ojos y decir aquí no pasa nada, pues bueno, la Constitución es muy específica en el artículo 109 y nos dice, a ver, la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad irregular cause en los bienes y derechos de los particulares serán objetiva y directamente, y los particulares tendrán derecho a una indemnización. Perfecto. Pues bueno, entonces, como ya observamos, la inactividad del Estado al no realizar las medidas necesarias para proteger, para promover la inversión, la creación de fuentes de empleo, como parte del decreto en el cual se señala el inicio de lo que es la pandemia del COVID-19, a partir de esa fecha al día de hoy, 26 de junio, no ha habido ningún tipo de en materia constitucional de promoción del Estado para proteger las empresas y la creación de fuentes de empleo, más sin embargo lo contrario. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho público que a la fecha se han perdido casi ya 1 millón de fuentes de empleo, y estamos hablando de 1 millón de fuentes de empleo inscritos, de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ya hablar de personas que no se encuentren, de trabajadores que no se encuentren o se hubiesen encontrado inscritos en el Seguro Social, ya ni hablamos. La baja, igual el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho públicos los resultados de que a la fecha se han dado de baja más de 100,000 registros patronales. Eso quiere decir que se han perdido 100,000 empresas. Al dar de baja un registro patronal, pues que se entiende que ya la empresa ya no se continuará dentro de un periodo de tiempo indeterminado, ya no será un negocio en marcha. ¿Por qué? Pues Andrés Manuel López Obrador lo señaló, que truene quien tenga que tronar. Pues bueno, pues ahí están los resultados. 100,000 registros patronales ya se dieron de baja, pues eso quiere decir que 100,000 empresas ya cerraron la cortina. Esto no quiere decir que ya liquidaron la empresa, entraron a un tema de un concurso mercantil, pero sí, ya dieron de baja el registro patronal, no va a haber trabajadores, o una suspensión de actividades, un paro de actividades dentro de un periodo de tiempo indeterminado, lo cual trae como consecuencia que la responsabilidad del Estado ha conllevado daños de manera objetiva y directa, como parte de este artículo 109 constitucional. ¿Y qué quiere decir esto, que sea objetivo y directo el daño?
que el particular diga qué le causó el daño y cómo le causó el daño. Es decir, de lo cualitativo a lo cuantitativo, partiendo de que la inactividad del Estado, cómo me afectó a mi particular y qué me afectó, ¿sí? Ahí muy importante. Ahora, esa inactividad del Estado traerá como consecuencia de que yo particular, yo empresa, yo individuo, podré reclamarle al Estado el pago de una indemnización por su inactividad como parte de mi derecho como mexicano a que el Estado promueva la inversión y la creación de fuentes de empleo. Que pues bueno, este artículo 109 constitucional tiene lo que es su legislación secundaria. Sin lugar a dudas, la legislación secundaria pues sería la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que en este caso pues estaríamos hablando de responsabilidad patrimonial federal, es decir, hablando desde el Ejecutivo Federal. Más sin embargo, cada entidad federativa cuenta con sus leyes estatales de responsabilidad patrimonial, hablando de que la federación como los estados dentro de los diferentes órdenes de gobierno han incurrido o habrá que analizar si hay que ciertos estados que se han llevado o tomado medidas económicas que hayan pues dentro de su facultad como estados, ¿sí? Y no se rompa este pacto federal, han llevado a cabo medidas que hayan promovido pues el promover la inversión, el cuidar la empresa y la creación de fuentes de empleo y como consecuencia el crecimiento. Que a ver, entonces, esta Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se publicó el 31 de diciembre del 2004, perdón. ¿Quién la promulgó? Pues bueno, el expresidente Vicente Fox. Ahora, el artículo primero de toda ley es parte principal y parte fundamental para darle un contexto a toda legislación. ¿Por qué? Porque el artículo primero siempre nos señala, esta legislación se considera ley secundaria, ley reglamentaria del artículo tal de la Constitución. Esta ley tendrá, por ejemplo, en este caso la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado nos dice, esta ley, ¿sí?, fijará las bases para reconocer el derecho de indemnización de los particulares como consecuencia de la actividad irregular del Estado. Que esa actividad irregular del Estado haya causado daños a los bienes y derechos de los particulares en virtud de no existir un fundamento legal o causa jurídica para legitimar el daño o que el particular esté obligado a soportarlo. Algo, por ejemplo, muy extremo, los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio, que estaba fundado en que pues todos los que estaban juzgados, ¿sí?, pues estaban como parte de un contexto legal, pues bueno, estaban obligados a soportar esos juicios y como consecuencia estaban obligados a soportar pues que se les dictaba la pena de muerte, pues fueran ejecutados, ¿no? En este caso, cuando el particular no existe en este caso en México, me refiero a México, cuando el particular no exista un mandamiento judicial o en materia jurídica que esté obligado a soportar a que el Estado, como parte de su inobservancia al artículo 25 constitucional, no promueva las fuentes de empleo, no promueva la inversión y como consecuencia se genera empleo y como consecuencia crecimiento, ¿sí?, esto le ha traído una lesión patrimonial que será, sin lugar a dudas, reclamable a través de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, tomando como parámetro dos conceptos. Uno, los indicadores públicos, valga la redundancia, de las propias entidades públicas, estatales o externas, hablando por ejemplo del Fondo Monetario Internacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Hacienda, Banco de México, el ranking para Doing Business, lo que es el ranking de competitividad,
Ya ni hablar de lo que es la OCDE, ya ni hablar del Banco Interamericano, ya ni hablar de las instituciones de crédito de primer piso y de segundo piso. Las de segundo piso, pues ahí son las que dan los indicadores, ¿no? Pero que bueno, ese sería uno. Y punto número 2, pues sin lugar a dudas, tomar los parámetros que la propia empresa, dentro de sus indicadores financieros, puede ponderar. Es decir, a ver, dentro del semestre del primer semestre del 2019, tuve indicadores, ¿sí?, dentro de las razones financieras que me señalaban una utilidad positiva, por ejemplo, y dentro del segundo semestre del 2020 tengo indicadores como parte de las razones financieras que provienen de los estados financieros negativos. Entonces aquí existe una disparidad. ¿Por qué estos indicadores del 2019 para atrás eran positivos y a partir del 2020 son negativos? ¿Por qué? Pues bueno, como parte de la inactividad del Estado se ha decaído y entonces hay una lesión patrimonial, a lo cual, en virtud de lo cual yo particular no estoy obligado jurídicamente a soportar ni a tolerar. Bien, ahora estamos hablando del artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. El artículo 4, digo, esta es una ley muy pequeña, a diferencia de otras que son muy amplias. El artículo 4 de esta Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado nos habla de que los daños y perjuicios que constituyan una lesión patrimonial, o sea, la lesión patrimonial reclamada, tendrán que ser reales, evaluables y relacionadas con una o varias personas y desiguales que pudieran afectar al común de la población. ¿Qué quiere decir? A ver, aquí se hablan de 3 conceptos en este artículo 4 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Que cuando existan daños y perjuicios, número 1, pues tendrán que ser reales, ¿sí? Sin lugar a dudas, no me lo puedo inventar. Si mi empresa va a viento en popa, no me voy a inventar que estoy teniendo pérdidas como consecuencia de la inactividad del Estado. Número 1. Número 2, que sean evaluables. ¿Qué quiere decir evaluables? Que yo no hable de que mi marca perdió valor como parte de la inactividad del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de marca? Porque la marca, al ser un intangible, es difícil realizar un procedimiento de Purchasing Pricing Allocation, a lo cual se le pueda dar un valor a la marca de una manera fiable y confiable y factible, a diferencia de que si hablamos de cuestiones económicas evaluables en términos monetarios y presentables para efectos financieros a través, valga redundancia, de estados financieros preparados conforme a las normas de información financiera, comparables a través, por ejemplo, de un benchmark con otras entidades similares, valga la redundancia, a la cual yo estoy reclamando la lesión patrimonial, pues bueno, será plenamente evaluable. De decir, a ver, este ejercicio a partir de marzo, que se decretó la emergencia sanitaria como parte de la pandemia del COVID, y del año pasado, cómo me pegó la inactividad del Estado, ¿sí? Es decir, el Estado, al cerrarse los ojos, 2019, 2018, 2016, yo venía con indicadores a través de mis estados financieros. A partir del 2020, cómo se ha comportado mi empresa, y entonces ahí ya será evaluable, ¿sí? Evaluable para efectos de presentar un juicio en contra del Estado como parte de una reclamación patrimonial. Y aquí muy importante, finalmente este artículo 4 nos dice, y que sea desigual esta afectación a lo que pudiera afectar al común de la población. ¿Qué quiere decir desigual al común de la población? Que la inactividad del Estado nos haya pasado a fregar a todos igual, todos nos haya fregado igual. Pero pues sin lugar a dudas, aquí hay un concepto muy importante que es el derecho al mínimo vital.
¿Cuál es este derecho al mínimo vital? El mínimo vital conlleva una esfera jurídica, como todo, una esfera jurídica que no simplemente se habla de economía. El derecho al mínimo vital hace referencia a que cada sujeto tiene un mínimo para subsistir en materia de salud, desarrollo, de vivienda, de educación, economía, etcétera, etcétera. Pero para efectos de este artículo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, estamos hablando de que cómo podríamos demostrar que la lesión patrimonial es desigual al común de la población. Pues bueno, el derecho al mínimo vital ya quedó asentado a través de jurisprudencia, ni siquiera de tesis, de jurisprudencia que es muy subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Que sin lugar a dudas lo que me lesiona a mí en cuestiones de dinero no será igual a los demás. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades distintas. No todos nos encontramos en la misma situación. Habrá personas, por ejemplo, que tengan un hijo, otros que tengan 2 hijos, otros que tengan un hijo, 2 padres, hay otros que tendrán tal vez 2 hijos, 2 padres, y tengan 5 de empleos, no lo sé, es muy subjetivo. Entonces, en cuestiones económicas, el derecho al mínimo vital per se expresa por sí solo, por lo cual el daño y la lesión patrimonial al negocio será desigual por sí sola a lo que pudiera afectar al común de la población, porque no habrá empresa o negocio o prestador de servicios que sea exactamente igual a algún otro y mucho menos al común de la población, porque repito, el derecho al mínimo vital marca la pauta en cuanto a la diferenciación entre la desigualdad entre un ente jurídico y otro ente jurídico. Bien, ahora, ¿a partir de cuándo se puede presentar esta reclamación? La reclamación, importante señalar ya para poder ir cerrando esta participación. La reclamación se presenta no a través de un juicio de amparo, porque como ya les señalé, a través de un juicio de amparo existe jurisprudencia en el cual nos señala el artículo 25 constitucional no es reclamable. No es reclamable porque es discrecional del Estado. Tú, ciudadano, es tu derecho que el Estado promueva la inversión y el desarrollo y la creación de fuentes de empleo, pero no es tu derecho exigirlo. O sea, tú nada más sentadito y esperas a ver qué te toca. Bueno, entonces la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial se reclama a través de un juicio mediante la vía administrativa de los tribunales en materia federal administrativa para efectos de la reclamación. Ahora, ¿a partir de cuándo o cuánto tiempo se tiene para reclamar? Hay dos parámetros de prescripción. Número 1, se computará un año a partir de cuando se creó la lesión patrimonial y hasta que presentes la solicitud. Es decir, cuando la lesión patrimonial ocurrió hoy, por ejemplo, hoy 26 de junio, tendré un año hasta el 25 de junio del 2021 para presentar el juicio de amparo solicitando la indemnización por la lesión patrimonial. Más sin embargo, cuando es continuado, cuando hay efectos lesivos continuos, entonces el año empezará a computarse a partir de que los efectos lesivos hayan cesado. Es decir, en el caso que ahorita estamos platicando, cuando cesarían, por ejemplo, una de dos: o cuando se emita el decreto o el acuerdo en materia de que se acaba la contingencia para efectos del COVID, o 2, cuando el Estado tome medidas en materia de reactivación de inversión, en materia de creación de fuentes de empleo y sea observable, tangible el crecimiento del Producto Interno Bruto como parámetro financiero, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí se computará un año. Esto nos lo señala la propia, no de manera tan expresa y literal, pero sí nos habla del parámetro de
prescripción de este tipo de reclamaciones, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y ya finalmente tenemos el artículo 22, aquí muy diferente para efectos fiscales, ¿no? Que ahorita, como hablábamos del artículo 69 de las presunciones que la autoridad podrá presumir, este artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial nos dice, no, aquí no existen presunciones. Tú particular estás reclamando una responsabilidad del Estado, pues estás obligado a probarla, ¿sí? Estás obligado a probarla y a probar, ¿sí? A probar que no te encuentras obligado a soportar jurídicamente a que el Estado no promueva la inversión, a que no promueva los empleos. Entonces ahí tendríamos que partir de la directriz de que a través, repito, de estados financieros, lo que son razones financieras, indicadores económicos de entidades públicas y privadas, se exprese, se manifieste lo que es la lesión patrimonial como parte de la inactividad del Estado mediante un juicio administrativo, más no como parte de un juicio de amparo dentro de lo que es, repito, un periodo de un año contado a partir de que se creó la lesión patrimonial, o si la lesión es continuo, la prescripción empezará a computarse a partir de que cesaron los efectos. Pues bueno, por mi parte eso es lo que me interesaba platicar con ustedes, amigos. Espero haya sido de su interés este tema, que para mí era importante poder comentarlo, que yo los invito a que lo puedan desarrollar, lo puedan platicar inclusive con sus asesores jurídicos, con sus asesores en materia financiera, económica, para poder ver la viabilidad. Yo les sugiero y les recomiendo que no exista temor, porque yo sé que puede existir el temor y la represalia de que, oye, y si le reclamo al Estado una indemnización y al rato me indemniza, pero por acá estoy recibiendo el cheque y por acá estoy recibiendo órdenes de visita del fisco federal. Pues bueno, si empezamos con ese tipo de cuestiones, por decirlo de alguna manera, intimidatorias, pues bueno, ya no estaríamos hablando de un Estado de Derecho. Bien, por lo cual yo los invito a que lo puedan platicar, lo puedan consensar con sus asesores en materia fiscal, contable, económica, jurídica, para ver los alcances y poder evaluar si es cuantificable, si es rentable, más que nada, desde evaluar cuánto tiempo se va a invertir, cuánto tiempo en cuestiones de costo de oportunidad se invertiría, en cuestiones monetarias, y cuál sería la reclamación solicitada. Tomando como parámetro, no podemos solicitar reclamaciones millonarias. Esta propia ley nos hace referencia pues hasta cuánto se pueden reclamar, no es muy abierto, es decir, voy a reclamar 30 millones de pesos. No, hay parámetros sobre los cuales yo les invito a que puedan revisar esta Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, correlacionado con el artículo 3 constitucional, el 25 y el 109, para efectos que todo esto conforme lo que es la litis, como parte en caso de que sea factible y lo consideren viable, pues la reclamación de una indemnización como parte de la inactividad del Estado. Por mi parte soy todo, amigos, muchas gracias. Soy Adolfo Vasconcelos. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como parte del despacho que yo represento de BR Asesores Fiscales, o mi red personal en Fito Vasconcelos ahí en Facebook, donde pues bueno, continuamente me encuentro compartiendo noticias de interés. Mi correo electrónico es cp.adolfovasconcelos@gmail.com, donde pues yo les agradeceré que me puedan compartir sus dudas, me puedan compartir todo tipo de comentario, son bien recibidos. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Muchas gracias, hasta la próxima.